En esta lección continuamos viendo operaciones con los conjuntos. Veremos cómo llevar a cabo la intersección, también conoceremos el método isDisjoint para la intersección nula, también cómo conocer cuando tenemos un subconjunto, un superconjunto, un subconjunto propio, un superconjunto propio y veremos cómo funciona el pop en los conjuntos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos viendo más operaciones que podemos llevar a cabo con los sets o conjuntos en Python. Vamos a continuar utilizando el código que ya teníamos de la lección anterior. Simplemente, bueno, les voy a mostrar rápidamente que he hecho comentarios, pero me quedo con la parte donde estoy definiendo al conjunto A, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y también al conjunto B, que tiene 1, 3, 5. Todo lo demás que vimos en la lección anterior ya lo he comentado para que podamos empezar a trabajar a partir de esta línea. La primera operación que vamos a ver es la intersección. Para esto estoy definiendo un nuevo conjunto que es el conjunto E, que tiene 1, 3, 5. Si recuerdan su matemática de conjuntos, la intersección de dos conjuntos nos va a dar como resultado un nuevo conjunto, el cual contiene los elementos que son comunes a ambos. Es decir, que si yo hago A intersección E, esto me va a dar como resultado un nuevo conjunto, que es aquel conjunto que va a tener los elementos que son comunes tanto a A como a E. Muy bien, pues vamos a ejecutar. Y aquí tengo la primera impresión de esta lección. Y me está imprimiendo 1, 3, 5. ¿Por qué? Porque el 1, el 3 y el 5 existen tanto en A como en E. Ahora, vamos a colocar aquí 11, 15, 17 y ejecutamos nuevamente. Me vuelve a imprimir 1, 3 y 5. ¿Por qué? Porque los únicos objetos que son comunes en A y en E es el 1, el 3, el 5. El 11, el 15 y el 17 no son comunes, y si nos vamos a A, vamos a ver que el 2 no es común a ellos, el 4 no es común a ellos y el 6 tampoco es común. Y de esta manera tenemos pues la operación de intersección tal y como funciona en las matemáticas. La siguiente operación que vamos a ver se conoce como isDisjoint, y esta operación nos va a regresar true o false, dependiendo de qué sea lo que suceda. Va a regresar el valor de true si lo que nosotros tenemos entre dos conjuntos es una intersección nula, y va a regresar el valor de false si esto no sucede. Es decir, que si yo hago la intersección de A con E y esto me regresa un conjunto vacío, entonces isDisjoint me va a dar el valor de true como retorno. Si esto no me ha regresado un conjunto vacío, me va a dar el valor de false. Para probar esto he creado un nuevo conjunto que es el conjunto F, que tiene 10, 11 y 12. Sabemos que el conjunto A no tiene los valores de 10, 11 y 12. Ok, entonces hacemos en primer lugar a isDisjoint E. Esto por el ejemplo anterior sabemos que si nos está regresando un conjunto que no es vacío. Entonces veremos qué valor nos está regresando este primero isDisjoint. Y luego hacemos a isDisjoint F. Es decir, es como si hiciéramos la intersección de A con F y vamos a ver si esto nos regresa un conjunto vacío o no. Entonces ejecuto. ¿Y qué tenemos? Tenemos false y tenemos true. ¿Por qué false? Porque A intersección E lo que me regresa no es un conjunto vacío. Por eso me está colocando el valor de false. Y A intersección F si es una intersección nula. Es decir, A intersección F me está regresando un conjunto vacío, lo cual es una intersección nula, y por eso me está imprimiendo el valor de true. Esto es muy útil cuando ustedes quieren saber si la intersección de dos conjuntos nos está dando o no nos está dando un conjunto con elementos. Nuestra siguiente operación se conoce como isSubset, es decir, es subconjunto, y también nos va a regresar un true o un false dependiendo si determinado conjunto es subconjunto de algún otro.
La operación es muy sencilla, simplemente es un método que utilizamos directamente en el set. Para ejemplificarlo, he creado tres sets. Tenemos al set S1, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego al set S2, que tiene 3, 4 y 5. Y al set S3, que tiene 11, 12, 13. Y en este momento, déjenme quitar aquí este 1. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces tenemos nuestros tres sets. Vamos a decir, S2 es subset de S1, es decir, S2 es subconjunto de S1 y aquí nos va a regresar true o false. Luego, S1 es subconjunto de S2, S3 es subconjunto de S1 y luego, ¿qué sucede si yo pongo S1 es subconjunto de S1? Bueno, vamos a ejecutar y vamos a ir viendo los resultados. Ok, acá tenemos los resultados. S2 es subconjunto de S1, nos dice true, es decir, sí. S1 es subconjunto de S2, no. No, S1 no es subconjunto de S2. ¿Por qué? Porque hay elementos de S1 que no están en S2. S3 es subconjunto de S1. Pues no. Entonces nos está regresando también false. Y S1 es subconjunto de S1, nos regresa true. ¿Por qué? Porque cualquier conjunto es subconjunto de sí mismo. Ahora tenemos otra sintaxis que podemos utilizar con isSubset. Para que observemos esto, voy a quitar el comentario. ¿Y qué sintaxis estoy utilizando? Estoy utilizando un menor que igual. También es un operador sobrecargado para poderlo utilizar con los conjuntos. Esto significa exactamente lo mismo que yo tengo acá. Es como decir, S2 es subconjunto de S1, S1 es subconjunto de S2, S3 es subconjunto de S1 y S1 es subconjunto de S1. Es exactamente las mismas operaciones. Entonces voy a ejecutar y si observan tenemos exactamente los mismos resultados. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos sintaxis para saber si un conjunto es subconjunto de algún otro. Así como tenemos la operación para saber si un conjunto es subconjunto de otro, también podemos llevar a cabo una operación para saber si un conjunto es superconjunto de otro. Para esto utilizamos esta sintaxis, que es el operador de mayor que igual. Bueno, ¿qué estamos diciendo? S2 es superconjunto de S1. Si lo fuera, entonces nos va a regresar un true. Si no lo es, nos va a regresar un false. Luego aquí estamos diciendo S1 es superconjunto de S2. S3 es superconjunto de S1. Vamos a ejecutar y vemos los resultados. Los resultados son false, true, false. Es decir, S2 no es superconjunto de S1. S1 sí es superconjunto de S2 y S3 no es superconjunto de S1. Otra operación que podemos llevar a cabo es para saber si tenemos un subconjunto propio. ¿Qué es un subconjunto propio? Bueno, pues va a ser un subconjunto de A que no es igual a A. Eso es lo que nosotros vamos a tener como un subconjunto propio y bueno, en Python se conoce como proper subset. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Por medio del operador menor que. El operador menor que es lo que nos indica un subconjunto propio. Ok, ¿qué tenemos acá? S2 es subconjunto propio de S1. Si sí lo es, nos regresa un true. Si no lo es, nos regresa un false. S1 es subconjunto propio de S2. Y aquí tenemos S1 es subconjunto propio de S1. Obviamente, esto último nos va a regresar un false, porque la condición para que un subconjunto sea propio es que ese subconjunto no sea igual a sí mismo. Entonces, bueno, vamos a llevar a cabo la ejecución. ¿Y qué tenemos de resultados? S2 sí es subconjunto propio de S1. S1 no es subconjunto propio de S2 y S1 no es subconjunto propio de S1. Desde luego que existe también la operación para saber si tenemos un superconjunto propio. El superconjunto propio va a ser aquel superconjunto de A que no es igual a A.
Entonces, bueno, he creado aquí otro conjunto, otro set, que es el set 4, S4, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, hacemos lo mismo. Nada más que ahora el operador que vamos a utilizar es el operador de mayor que. Y aquí estamos preguntando, S4 es un superconjunto propio de S1. Si sí lo es, entonces nos va a regresar true. Si no lo es, nos regresa false. S1 es superconjunto propio de S4. S1 es superconjunto propio de S1. Ok, llevemos a cabo la ejecución. ¿Y qué resultados tenemos? Tenemos true. ¿Por qué? Porque obviamente S4 es un superconjunto de S1. S4 contiene a S1 en su interior, pero no es igual a S1. Entonces se cumple con la regla para que sea un superconjunto propio y nos regresa true. Ahora, ¿S1 es un superconjunto propio de S4? No, no lo es. S1 no puede contener a todos los elementos de S4, no están ahí adentro. Y luego, ¿S1 es un superconjunto propio de S1? Pues no. ¿Por qué? Porque para que sea propio no debe de ser igual a sí mismo, y S1 sí es igual a sí mismo. Por eso nos está regresando false en esta impresión. Y lo último que tenemos de las operaciones con conjuntos, y para terminar esta lección, es el pop. Recuerden que la operación pop lo que hace es que nos toma un elemento de esa estructura, lo saca al exterior, pero también lo elimina de la estructura. Entonces aquí vamos a hacer la impresión de S4 para ver la condición inicial de S4, y luego llevamos a cabo 3 pops a S4 imprimiendo aquello que saco de S4. Y por último hacemos una nueva impresión de S4 para ver cuál fue la condición final de S4. Ok, aquí tenemos S4 al inicio, los 3 pops. Los pops nos sacaron a 1, 2 y 3. Y luego tenemos la impresión de S4. Entonces vean que el pop no solamente tomó el elemento y lo mandó al exterior, en este caso para que hiciéramos una impresión, sino que también lo elimina del conjunto. Ya nada más nos queda en el conjunto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si tienen alguna duda de esta lección, por favor déjenla en la sección de comentarios, y les quiero pedir que le den me gusta a este video y me ayuden compartiendo este video en mi canal en sus redes sociales. Eso realmente me ayuda y me motiva para seguir creando más material, cursos y lecciones para todos ustedes. Los invito a que visiten el resto de mi canal y que también me busquen en Facebook. No se les olvide suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando he subido lecciones nuevas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.